Muy bien, nos encontramos en el seminario de mutismo selectivo en la clase número 1, ¿sí? Vamos a ver en esta clase una introducción para comprender de qué hablamos cuando hablamos de mutismo selectivo. El mutismo selectivo es una problemática que no es común, ¿sí? Es poco frecuente, pero que sí se puede encontrar en algunos ámbitos, por lo general en el ámbito escolar se comienza a manifestar, en niños que no hablan ni se relacionan con otros. Así que ahora vamos a trabajar un poco el concepto, el diagnóstico, para en la clase posterior ver algunos tipos de abordajes en relación a esta problemática. Bien, ustedes cuentan con el PowerPoint en la plataforma como para poder ver el video o escucharlo y poder hacer un seguimiento del material también. Muy bien. El mutismo selectivo es una problemática caracterizada por un fracaso permanente del niño en general para poder hablar en situaciones específicas, ¿sí? Puede ser dentro del ámbito escolar, pueden ser en reuniones familiares donde hay mucha gente, pero que no es que el mutismo por eso es selectivo, no se da en todos los contextos. Es decir, puede ser un niño que en su casa hable normalmente, pero que en el ámbito escolar no lo haga, ¿sí? O en un club o en una situación, en otro contexto social, el niño no dialoga con nadie. Ahora, es poco frecuente, como les dije, pero sí lo que afecta ¿por qué es significativo? Porque afecta totalmente lo que tiene que ver con el rendimiento académico y con el funcionamiento social. Nosotros somos seres de palabras, ¿sí? Somos personas que permanentemente nos comunicamos y a través de eso nos vinculamos con un otro. Por lo cual, un niño que no habla, ¿sí? Un niño que no quiere relacionarse con otros, se ve afectado en su vínculo social y además también en el proceso cognitivo, ¿sí? Y en sus logros académicos, porque el aprendizaje también está mediado por la palabra. Entonces, por eso es tan importante detectarlo y poder abordarlo. Muy bien, tenemos dos tipos de mutismos, ¿sí? Tenemos el mutismo total, ¿sí? Que es cuando hay de repente, por un acontecimiento que puede ser un acontecimiento traumático, hay una desaparición de la comunicación que hasta ese momento existía, ¿sí? Muchas veces se dice está bloqueado, está traumado, sí puede ser un niño que haya pasado por un abuso o haya presenciado alguna situación violenta y que a partir de ese momento, de un momento al otro, dejó de hablar o paulatinamente fue dejando de comunicarse con otros, ¿sí? Ahora, por lo general este mutismo total está relacionado con la depresión, ¿sí? O puede estar relacionado con algún tipo de trastorno psiquiátrico, pero es muy común encontrarlo relacionado con trastornos de estrés postraumático. Ahora, el mutismo selectivo, ¿sí? Es aquel mutismo que se relaciona con situaciones sociales específicas, que pueden ser en el contexto de la niñez, la escuela, y que tiene que ver con la incapacidad de poder hablar, ¿sí? En ese contexto específico, y que sí puede ser que se conecte a través de gestos, puede decir sí, puede decir no, puede asentir, puede decir o puede negar, pero sí hay comprensión del lenguaje, de lo que el otro me está diciendo, porque no hay un problema en ese nivel, pero no hay una devolución, ¿sí? Es decir, puede ser un niño que sea muy comunicativo en su casa y en el ámbito escolar sea muy escueto, sí, que diga muy poquitas palabras, que se vincule muy poco, o que directamente no hable. ¿Por qué es selectivo? Porque se da en contextos donde de alguna manera se selecciona el ámbito donde no se va a hablar. Si no es un mutismo total, el mutismo total abarca todas las áreas donde el niño está inserto. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios? Nosotros siempre utilizamos, perdón, los criterios diagnósticos del DSM, ¿sí? Y en el DSM-5 encontramos criterios diagnósticos específicos para lo que es el mutismo selectivo, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Primero, es descrito como un fracaso constante para hablar en situaciones específicas, ¿sí? O
a pesar de poder hacerlo en otras situaciones. Esto es lo que marcábamos. Un niño que habla en un contexto familiar fracasa en hablar en otros contextos significativamente. Para un niño hablamos siempre, vuelvo a reiterar, aunque suene reiterativo, el ámbito escolar, porque es el ámbito natural de un niño, además del ámbito familiar. Se especifica que para el diagnóstico la ausencia, ¿sí? Debe estar, esta ausencia del lenguaje, de la comunicación, debe estar ausente por lo menos un mes. Es decir, un niño que durante un lapso mínimamente de un mes no se comunica, no habla dentro de ese ámbito específico, ese es un criterio para tener en cuenta en relación a lo que es mutismo selectivo. Esto lo aplica, obviamente, si recién el niño ingresa en el ámbito escolar. El primer mes de clases está conociendo el ámbito, está conociendo a sus compañeros y quizás sea un niño tímido que le cueste entablar un vínculo en los primeros tiempos. Pero si esto se da en un periodo, ya cuando el niño ya está incluido en un grupo, cuando está con gente conocida, y a pesar de eso el niño no habla, es un criterio para tener en cuenta, ¿sí? El fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento, ¿sí?, en relación al lenguaje. Es decir, no es que el niño no habla porque tiene dificultades para hablar desde lo fonético o desde el uso de determinadas palabras, ¿sí?, sino que tiene que ver con una evitación del lenguaje, de la comunicación, a pesar de poder hacerlo. ¿Sí? Es distinto un niño que tiene algún trastorno en su lenguaje específico, que sabe que habla o pronuncia mal alguna palabra, o que quizás le cueste encontrar el sentido para armar alguna frase. Ya estamos hablando ahí de otros tipos de trastorno del lenguaje, que no es el tema que estamos abordando, pero que ahí puede haber una evitación para hablar, pero porque tiene de trasfondo esta circunstancia. Es diferente a un niño que sí tiene las herramientas, pero que a pesar de ello no habla con otros, ¿sí? Ahora, por eso mismo esta situación del mutismo selectivo no está aplicada a un trastorno de la comunicación, ¿sí? No tiene que ver con eso. Y no se produce específicamente pensando en el espectro autista, porque uno dice, bueno, un niño que es del espectro autista tiene dificultades en la comunicación. Ahora, no, un niño que tiene un mutismo selectivo no encuadra dentro de este trastorno, ¿sí? No tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con otro tipo de elección en relación a la comunicación. Entonces es muy importante despistar y hacer esta diferenciación entre los trastornos que podrían estar en la base de esta falta de comunicación para quitarlos y decir, no, esto no es un mutismo selectivo. Y por último, como criterio diagnóstico, la ausencia del habla del niño debe interferir directamente en el funcionamiento cotidiano, ¿sí? Tiene que entorpecer la capacidad del niño para desenvolverse en otros ámbitos, para interactuar socialmente. Es decir, esta incapacidad, esta elección de no hablar, termina obturando y termina interfiriendo el funcionamiento social. Entonces, es muy importante ver cómo este trastorno del lenguaje, este trastorno del mutismo selectivo, termina repercutiendo directamente. Es decir, tiene que haber una relación lineal. Tiene que ser mínimo un mes que el niño no hable, no tiene que ser dentro de un periodo donde se está adaptando porque está conociendo en ese momento. Tengo que despistar que no haya trastornos de base y tiene que haber una interferencia total en relación a su contexto social. Esta situación interfiere directamente en su desenvolvimiento en los ámbitos donde él no habla. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el CIE-10, que es otro de los manuales que se utilizan para hacer un diagnóstico, nos dice o nos refiere como pautas incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas, coincide con el DCM, ¿sí? La alteración interfiere en el rendimiento escolar o la comunicación social, que tiene que ver con el criterio de esto de la interferencia en lo social, que es algo lineal que se tiene que dar. La duración debe ser de por lo menos un mes, coincide con los criterios del DCM-5.
La incapacidad no se debe a falta de conocimiento o fluidez en el lenguaje, que tiene que ver si el niño tiene algún tipo de trastorno. Y el trastorno no se aplica mejor por la presencia de un trastorno de comunicación, ¿sí? Y no aparece exclusivamente en un trastorno generalizado o en un contexto de trastorno específico de trastorno del espectro autista, perdón. Por eso es importante volver a diferenciar. Coinciden tanto el DSM como el CIE-10 en los criterios en relación a lo que es el mutismo selectivo. ¿Bien? Ahora, vamos a ver algunas de las sintomatologías que son importantes para poder encuadrarlo de alguna manera. Ahora, los síntomas siempre yo tengo que entender que el síntoma me está hablando de que algo sucede y lo debo llevar al criterio diagnóstico de los manuales que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque un síntoma puede estar hablando de muchas cosas. Ahora, a nosotros nos interesa encuadrar el síntoma dentro de qué trastorno es para poder hacer la intervención correcta. Vamos a ver algunas de las sintomatologías que se presentan dentro del mutismo selectivo. Primero, la incapacidad para hablar en situaciones que no les son familiares o con personas que no son conocidas, ¿sí? En contextos que le podrían significar que les generen ansiedad, ¿sí? Entonces, ante esas situaciones, el niño retiene la palabra. Al intentar hablar con ellos se quedan quietos, sin expresiones faciales, giran la cabeza, evitan mirar a los ojos, se tocan el pelo, se muerden las manos, se esconden. Eso manifiesta una carga de ansiedad ante la imposibilidad de poder hablar. Son gestos, ¿sí? Manifestaciones en lo corporal, que me están hablando de esta imposibilidad que está teniendo desde lo emocional. ¿Bien? El niño que tiene mutismo selectivo, cuando hacemos la anamnesis, es decir, la historia vital en la primera entrevista, tenemos que saber que ese niño tuvo un desarrollo normal del lenguaje, ¿sí? Debe darse en niños que tuvieron desarrollo normal del lenguaje, no en niños que, como dijimos en los criterios diagnósticos, tengan algún antecedente o algún cuadro de base que pueda explicar de alguna manera, pero que no es un mutismo selectivo ya, ¿sí? Entonces, un niño que tuvo un desarrollo normal del lenguaje y comienza a manifestar estas cuestiones es un síntoma, un indicador para tener presente. Niños que son extremadamente tímidos, ¿sí? Niños que tienen retraimiento social o que se aíslan cuando hay reuniones, por ejemplo, evitan estar en contacto con otros. Niños que se apegan demasiado a una persona, a la mamá, o se apegan demasiado al adulto con el que están, que termina poniendo la palabra él en vez del niño, ¿sí? Entonces, sienten esa seguridad en relación a un otro que está hablando por ellos. Entonces, hay un excesivo apego. Pataletas, berrinches, actitudes que quizás podemos relacionarlas con el TOD, con el trastorno posicionalista desafiante, pero que no son necesariamente eso. Tenemos que pensar que la incapacidad de poner en palabras o la incapacidad de decir hace que el niño actúe, ¿sí? Puede pasar con el adulto también, desde otro plano, obviamente, actúe lo que está sintiendo, por no decirlo. Entonces, las manifestaciones externalizantes, como que pueden ser estas conductas, pueden estar siendo un indicador de esta incapacidad de poder decir. Son niños que son muy propensos a ser hostigados, niños que sufren bullying, porque el hecho de no hablar hace que también no se defiendan, entonces están permanentemente expuestos hacia los otros. Ocasionalmente tiene asociado un trastorno de comunicación, ¿sí? Puede tener ocasionalmente, como hablábamos hoy, un trastorno fonológico, un trastorno del lenguaje comprensivo, ¿sí? Y también puede asociarse a trastornos de ansiedad, que es lo más probable, ¿sí? Es una de las sintomatologías o de los cuadros que se asocian con trastornos de ansiedad, ¿sí? O niños que han estado aislados, por ejemplo, sin contacto social por determinadas situaciones de su vida. ¿Bien? Muy bien, a ver. Prevalencia y curso de lo que es el mutismo selectivo.
La prevalencia de este trastorno se halla en el 1% de los sujetos, ¿sí? En niñez, en el 1% podemos encontrar casos de mutismo selectivo. Yo tuve un paciente con mutismo selectivo, que después les voy a compartir un video cortito en el Classroom, que él hablaba, pero siempre mediaba con el hombre araña. Él traía el hombre araña al tratamiento o traía a Winnie Pooh, un muñequito. Entonces, cuando él me quería decir algo, el hombre araña le hablaba y él me decía, el hombre araña dice esto. Él ponía en otro lo que él quería decir. O en Winnie Pooh. O yo le tenía que hablar al hombre araña para mediar y que él pudiera externalizarse. Luego, posteriormente, esto se fue desvaneciendo y ya no fue necesario que el hombre araña venga. Pero mucho tiempo el hombre araña estaba con nosotros en el tratamiento. Entonces, el 1% de los niños manifiestan esta problemática, pero no porque sea menos prevalente quiere decir que es menos importante. Ahora, el curso de cómo se transita el mutismo selectivo se puede iniciar a los 5 años de edad aproximadamente. Si nos ponemos a pensar, coincide con el ingreso al ámbito escolar, ¿sí? Al nivel inicial, 4 o 5 años, ¿sí? Pero el trastorno generalmente lleva a la consulta cuando se ingresa al nivel primario, porque cuando uno entra en el nivel inicial es chiquito, le cuesta revincularse, bueno, uno como que extiende los tiempos pensando que esto es normal, y cuando entra al nivel primario la docente comienza como a manifestar esta incapacidad que está teniendo el niño de comunicarse, ¿sí? Es una alteración que puede durar pocos meses, ¿sí? Si se trata, puede durar mucho tiempo, pero por lo general no dura años, ¿sí? Pero es importante la detección, ¿sí? Y el abordaje para poder trabajar además en la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la timidez, todo lo que esto conlleva, ¿sí? Esta ruptura del vínculo social, que es lo que también se vuelve tan significativo. Comorbilidad, es decir, ¿con qué cursa el mutismo selectivo? ¿Sí? A menudo se presenta junto con trastornos de ansiedad, particularmente trastornos de ansiedad social, fobia social. Mucha gente, es como que la persona se retrae, se encierra, el niño, es como que todo eso lo invade, lo asusta, ¿sí? Entonces el niño se siente con ese cuadro de ansiedad, por lo cual no se ve imposibilitado a hablar, ¿sí? En la mayoría de los casos se da esta relación, mutismo selectivo y trastorno de ansiedad, 90% de los casos. Entonces es el cuadro con el que más comorbilidad tiene. También está el trastorno de ansiedad por separación frecuente, ¿sí? Por ejemplo, los niños chiquititos que se separan de la mamá, y como la mamá es la que sustenta, la que habla por ellos muchas veces, ante esta separación el niño no habla con terceros. Puede estar presente en trastornos del neurodesarrollo, en trastornos del espectro autista, en niños con discapacidad, ¿sí? O que tengan un trasfondo en trastorno del lenguaje, pero no son los casos más comunes. Luego, tenemos niños con TDAH, ¿sí? Que muchas veces pensamos que el niño con TDAH es un niño muy verborrágico, que manifiesta, pero muchas veces, como hablábamos hace unos minutos acerca del trastorno posicionista desafiante, el niño que se encuentra en la incapacidad de poder manifestar o poner en palabras aquello que está sintiendo, aquello que está pensando, lo va a actuar y va a llevar adelante una conducta externalizante, es decir, va a poner el cuerpo en juego, va a tirar cosas, va a hacer un berrinche, ¿sí? Va a manifestar, va a ser un chico hiperactivo, pero que no va a hablar. Entonces, puede haber una relación, siempre sea una comorbilidad en un grado menor, pero también con este tipo de trastornos, ¿sí? Y por el trastorno, el DSM-5, puso del mutismo selectivo como un trastorno de ansiedad específicamente, ¿sí? Más que como un comportamiento del oposicionista significativo. Es decir, muy importante entender esto.
El mutismo selectivo está más encuadrado dentro de lo que son los trastornos de ansiedad que los trastornos oposicionistas. No quiere decir que el niño que no habla pueda manifestar su conducta, pero es muy común que se dé ante estas sensaciones de temor, esta imposibilidad de comunicarse ante el desborde de ver tantas personas, tanta gente, gente extraña, sí, situaciones nuevas, que lo que hacen es generar ansiedad, que lo que hacen es obturar la palabra. ¿Bien? En base al DSM-5, el mutismo selectivo no debe ser diagnosticado si los síntomas se aplican a otros trastornos, ¿sí? Uno de los objetivos de este diagnóstico es destacar qué áreas son fuertes y qué áreas son débiles, ¿sí? Es decir, ¿por qué es importante? Porque tengo que entender que si el trastorno el mutismo selectivo se dio en un niño con un desarrollo normal del lenguaje, hay una fortaleza en el lenguaje, no es que hay una debilidad. Es un niño que tiene palabra, es un niño que puede construir, es un niño que encuentra sentido, es un niño que comprende. Entonces el problema está en otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto me permite a mí encontrar qué fortaleza tengo para trabajar, para desarrollar el lenguaje, y cuáles son las dificultades específicas. Si hay un acompañamiento quizás con una fonoaudióloga, porque hay un mutismo selectivo que está relacionado también con un trastorno del lenguaje. Entonces, ahí hay una debilidad que debo fortalecer para poder lograr la palabra. ¿Bien? Y es muy importante lograr un diagnóstico preciso, ¿sí? En relación a la ansiedad social. ¿Por qué? Porque esto luego, un mutismo selectivo puede llevar a otros tipos de trastornos que profundicen este tipo de ansiedad social, ¿sí? A otro tipo de fobias, que primero se manifiestan en la evitación de la palabra, pero luego se pueden manifestar, a medida que la edad avanza, en manifestaciones de evitación del contacto para con otros, ¿sí? Entonces, es muy importante nuestra mirada clínica, nuestra evaluación, nuestros criterios. Es muy importante, siempre vamos a recalcar esto, el elemento fundamental que tiene que ver con la entrevista inicial, que se pueda hacer un listado claro de cuáles son los síntomas, en qué situaciones se da, cómo fue el desarrollo de ese niño, si hubo situaciones puntuales a partir de las cuales se comenzó a dar este mutismo, con qué vínculos él tiene mayor comunicación y con cuáles le cuesta comunicarse. Eso es muy importante. Si hay algún mediador en la palabra, como me pasaba a mí en este caso, que este paciente traía, Rodrigo se llamaba, traía a su hombre araña y el hombre araña hablaba. Él evitaba hablar conmigo, pero sí podíamos hablar con el hombre araña. Buscar esos mediadores para ir destrabando esta incapacidad o esta imposibilidad, no incapacidad, perdón, esta imposibilidad de poder comunicarse para con otros, ¿sí? Como yo les decía, el mutismo selectivo no es muy común, pero suelen darse casos en el ámbito escolar y por lo general a mí me llega este paciente cuando él estaba en 4º grado, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían que era tímido, porque decían que era chico. Se comienzan a tener criterios que no son quizás positivos. Nosotros debemos tratar de evitar esto de pensar que todavía es pequeño para evaluar determinadas cuestiones. Actualmente se está pudiendo evaluar desde muy pequeños algunos trastornos. Por ejemplo, inclusive el trastorno del espectro autista se evalúa desde muy chico. Antes se pensaba, no, pero ya va a hablar, no, pero tiene vergüenza, no, pero no conocía a la gente, por eso se quedó en la pieza, no quiere relacionarse. Bueno, tenemos que nosotros ser muy criteriosos en esto. Siempre voy a decir que quizás es más vale pecar por preguntar demasiado, porque a veces el padre cree que eso es normal, pero para nosotros es un dato muy significativo. ¿Cuánto tiempo hace que no habla? ¿Sí? Los tiempos, los contextos, las personas, las situaciones vividas, todo eso son factores, elementos que debemos tener en cuenta, porque son datos muy ricos para hacer una evaluación correcta. Siempre es importante hacer una evaluación correcta. Si nosotros hacemos una evaluación equivocada y arrojamos un diagnóstico que no es, lo que podemos llevar es hacia un destino de frustración a esa persona porque la estamos etiquetando
a la mirada del otro con un diagnóstico que no es. Y segundo, que estamos abordando un tratamiento por el lugar que no es el correcto. Entonces, siempre nuestras intervenciones deben ser fundamentadas. ¿El fundamento dónde está? En los datos recogidos, en la evaluación realizada, en el diagnóstico que se arroja, para a partir de allí poder trabajar, ¿sí? Y siempre en pos, obviamente, que es nuestro objetivo, de la salud mental de ese niño, que va a repercutir en la salud, en sus vínculos sociales, en sus aprendizajes, ¿sí? Entonces pensemos que la palabra es fundamental como seres humanos. La incapacidad de poder poner en palabras conlleva no solamente esto del mutismo selectivo que tiene que ver con la relación con otros, sino que lleva a generar un montón de otras cuestiones a nivel interno, emocional, ¿sí? Que las podemos evitar haciendo un diagnóstico preciso. Muy bien, en la próxima clase nosotros lo que vamos a ver son algunos tipos de abordaje en relación a esta problemática específica, en relación a la familia, en relación al ámbito escolar, ¿sí? Ustedes tienen el material en el Classroom, cuentan con el PowerPoint, que es bien claro, tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy, y también cuentan con algún material anexo que siempre trato de sumarles, que según el contexto donde ustedes trabajen les va a ser muy útil. Bueno, les doy muchas gracias por haber compartido este tiempo mirando el video y bueno, nos vemos en la próxima clase. Les mando un abrazo.